político en marcha el camino hacia las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y también la situación que se vive en San Luis, digamos, con la cuestión de este prolongado periodo desde que se eligió el nuevo gobernador hasta que el nuevo gobernador asuma. Y la actitud que ha tomado el gobierno de la provincia, que parece que ha intensificado la actividad, encarando algunas obras y en las gestiones que está realizando Rodríguez Sá, o que realizó Rodríguez Sá esta semana en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De vinculación con el gobierno nacional. Eh, Alguien que está escribiendo sobre este momento es Juanjo Laborda. Veo que está publicando opiniones sobre la situación, con algunas referencias históricas también. Y ustedes saben que eso no abunda en San Luis, ¿no? En San Luis hemos caído ya en una situación en la que hay poco análisis de las cuestiones vinculadas con la realidad, que se publiquen, que se publiquen. Juanjo Laborda, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día, Mario. ¿Cómo estás? Gracias por llamar. Este, cómo estás viendo este momento, digamos, en la situación provincial, que es en la que te Yo lo estás estoy, concentrando, me parece? sí, yo lo estoy viendo con mucha preocupación. Alguna vez lo hablamos a los pocos días del resultado electoral del 11 de junio. En aquel momento yo te transmitía, Mario, mi preocupación de, primero, una transición muy larga, 6 meses, no es lo normal. Generalmente los cambios de gobierno, desde que se oficializa un resultado electoral hasta el cambio de gobierno, si así corresponde, son periodos muy cortos, incluso así está establecido en la legislación electoral nacional. Las elecciones definitivas para elegir presidente, en este caso en la Argentina, es mediados de octubre, y si hay doble vuelta, mediados de noviembre, y cambio a los 30 días. En este caso específicamente San Luis eran 6 meses, a lo cual había que agregarle en esta situación de derrota del oficialismo tras 40 años de uso y de abuso del poder, y sobre todo de la personalidad del actual gobernador de la provincia. Yo imaginaba no pocas dificultades. Bueno, no nos hemos equivocado tanto, o tal vez las dificultades pueden llegar a ser mayores. Esto que decías vos, nuevos nombramientos, designaciones de cargos constitucionales por muchos años, com comprometer a través de contratación o licitaciones, o contrataciones directas en todo caso, obras públicas con la intención de dejarle la hacienda pública vacía al futuro gobernador. Bueno, yo la veía con mucha preocupación y desgraciadamente esto está sucediendo. El gobernador electo incluso ha intentado a través de cartas, documentos, advertirle al gobernador y a sus colaboradores que no pueden comprometer el patrimonio público como lo están haciendo, incluso con sinceras amenazas de iniciar acciones políticas, civiles, penales. Bueno, el gobernador tiene una personalidad muy especial. Yo creo que Alberto Rodríguez Sá no solo no se esperaba la derrota, sino no se quiere ir, Mario. Y el no se quiere ir significa que le va a intentar complicar la gobernabilidad al gobernador electo de una manera muy, muy difícil. Bueno, creo que estas cosas hay que advertirlas. Mi intención como testigo y alguna vez protagonista político, que estas cosas la sociedad la debe conocer, la opinión pública. Y como a uno le gusta la historia, sobre todo la historia de San Luis, uno viene publicando en este caso análisis de este periodo que está viviendo la provincia, que creo que es inédito, con algunos ejemplos parecidos de otros años. En este caso particular yo entiendo de que Alberto Rodríguez no se quiere ir, y hay un antecedente en la historia provincial en el año 1854, un conflicto entre un gobernador entrante y un saliente. El saliente era el gobernador rosista Pablo Lucero, que llevaba muchos años no solo de ejercer el gobierno, sino de abusar al gobierno, como es toda la ideología y las prácticas del rosismo. Era un verdadero gobernador feudal, así lo dicen los historiadores de San Luis, sino que el gobernador que venía con un espíritu constitucional, que es nada menos que Justo Arak, nuestro Claro. primer gobernador constitucional. Es el hombre que dicta la primera, o sea, no él, sino a través del mecanismo parlamentario de entonces, la primera constitución de la provincia, que es de 1855, y para ello contrata nada menos que a Juan Bautista Alberdi. Es decir, la constitución de San Luis es heredera de Alberdi,
como lo hizo el gobernador de Mendoza, Pascual Segura. Hay un libro específico de Juan Bautista Alberdi que se llama Derecho Público Provincial y un proyecto de constitución para Mendoza, dice el título. Bueno, ese texto es el que usa también Justo Arac. O sea, que había un espíritu republicano democrático, como yo creo que es la demanda social que ha votado en estas últimas elecciones, y bueno, hay un conflicto, evidentemente. Bueno, lo que yo recuerdo en esta última nota es cómo el gobernador Pablo Lucero, que se estaba yendo, intenta vaciarlo del poder al gobernador que entrante, llevándole nada menos que lo que el poder era entonces, que eran las milicias, o sea, las Fuerzas Armadas Provinciales, hasta que hay una gran reacción, tanto de Justo Arac como de la Sala de Se Representantes. lleva el ejército local. En aquel momento eran las milicias provinciales, el ejército como fuerza nacional viene mucho después. Sí. En aquel momento las guardias provinciales eran de carácter provincial. Recordar en aquel momento el erario público era mínimo, era muy poca gente. En aquello dicen los historiadores que eran 70 soldados, que era lo único que tenía la provincia. Y no solo lo quería vaciarlo al gobernador entrante, sino que entonces, para contextualizar lo que era el San Luis entonces, la ciudad de San Luis era frontera contra el indio. Si vos le llevabas los únicos soldados que tenían como finalidad única hacer de protección frente a los malones, te podés imaginar la debilidad y la situación de indefensión que dejaba la ciudad. Bueno, aquella perversión de Pablo Lucero, que es rechazada, y obviamente le exigen que devuelva aquellas Fuerzas Armadas, es de alguna manera le encuentro alguna similitud con la idea de Alberto Ruizá de vaciarlo no solo de poder político, de poder económico, para que la gestión de Claudio pueda quedar eventualmente en una situación de una grave indefensión frente a las demandas que tiene el Estado provincial, vaciarle las cuentas fundamentalmente. Uh-huh. ¿Y digamos, qué enseñanza extraes de aquella situación generada por Pablo Lucero durante la gobernación, el inicio de la gobernación de Justo Arac? La enseñanza que yo entiendo es que primero tiene que haber, estoy convencido que así va a ser, una gran firmeza tanto del gobernador entrante, Justo Arac entonces, en este caso Claudio Poggi, una actitud institucional muy fuerte de aquella legislatura, la Sala de Representantes se llamaba, que yo en este caso diría, no solo la clase política, yo diría hasta los poderes fácticos. Estoy pensando en los gremios estatales. El vaciamiento de las cuentas públicas que está ejecutando en este momento Alberto Ruiz va a impactar, ¿sabe dónde, Mario? Cuando en fines de diciembre haya que pagar el aguinaldo, los sueldos de la administración pública, los aguinaldos, cuando haya que pagar a los proveedores del Estado. La pregunta es, si no hay plata porque se la gastó Alberto Ruiz, ¿en qué situación queda? No tanto la administración de Claudio Poggi, los empleados públicos, los gremios estatales. Yo creo que los gremios estatales tienen los proveedores del Estado. Los proveedores tienen que ponerse de pie. Es decir, lo que está haciendo Alberto Ruiz no es contra Poggi, es contra la sociedad de San Luis, contra los empleados públicos, contra los proveedores del Estado, contra las empresas constructoras. Yo creo que la situación que está viendo la provincia exige una reacción, como tuvo Justo Arac y la Sala de Representantes, acorde a la gravedad del momento. Yo creo que los gremios estatales tienen que abandonar la obsecuencia política y ponerse genuinamente en defensa de los intereses de sus representados, es decir, los empleados públicos, los empleados municipales, los intendentes, porque la plata también, los que no van a tener plata son también los intendentes. Por eso me parece que hay un momento histórico donde la sociedad de San Luis tiene que ponerse de pie, como se puso de pie, salvando a distancia el tiempo, Justo Arac, la Sala de Representantes, y hubo una mediación entonces del entonces presidente Urquiza de hacerle ver y advertirle a aquel gobernador mal perdedor que era Pablo Lucero, que hay cosas que no se pueden hacer. En democracia hay cosas que no se pueden hacer. Ahora, Juanjo, está bien. Fernández, el ex candidato a gobernador, dice que Poggi quiere que se paralice la provincia hasta que la asuma. Expresiones más o menos del mismo tipo ha tenido Gloria Petrino o equivalentes, la diputada provincial. Ahora, el gobernador
ha dicho que él va a entregar como corresponde el gobierno. ¿Está bien dudar? Hay una legitimidad constitucional hasta el 10 de diciembre a mediodía. Yo no hablo del 9 de mayo, yo hablo del 10 a mediodía. Sí. Ahí hay una jugarreta que intenta hacer Alberto Roizá para no participar en el acto simbólico del traspaso del poder. Vos dices que va a hacer lo mismo que Cristina Kirchner. Termino a las 0 horas. Sí. Por eso él dice pícaramente, yo me quedo hasta la medianoche del 9. No, él se tiene que quedar hasta mediodía del 10. Porque en la democracia los actos simbólicos tienen una enorme importancia, porque es el respeto a la soberanía popular, que votó de otra manera, así a él no le guste, tiene que ver con el respeto a algo que es esencial de la democracia, que es la alternancia. El gobernador de la provincia tiene que estar en la legislatura y después en la casa de gobierno, o el edificio de terraza, el 10 a mediodía y entregarle los atributos del gobernador como constitucionalmente corresponde en una democracia. Por eso yo reivindico en esta nota lo que fue la transición entre Barack Obama y George Bush, que le da cuenta a Barack Obama en sus memorias, el gesto que tuvo de respeto. Bueno, Alberto Ruiz, si no quiere ir como Cristina, es porque en el fondo no respetan el veredicto popular, porque no son demócratas, son facciosos, donde son aquellos que creen que la democracia vale cuando los votan a ellos. Pero vuelvo, tu pregunta es sobre él va a gobernar, dice hasta el 9, él tiene que gobernar hasta el 10 a mediodía. Constitucionalmente, Mario, es así. El gobernador constitucionalmente es Alberto Ruiz hasta el 10 de diciembre a mediodía. Pero o a la hora que se disponga el traspaso. Claro, o sea, generalmente suele ser medio. Bueno, a esa hora, el 10, porque el acto, insisto, el acto de simbólico del traspaso del poder es respetar la Constitución y el voto popular y la alternancia, que es la esencia de la democracia. Pero hay algo que se llama la legitimidad política. Si cuando un gobierno se está yendo, va perdiendo legitimidad, y más cuando hay un gobernador electo, en este caso un gobierno electo. El caso que yo traigo a la memoria del traspaso entre George Bush y Barack Obama, que en el periodo de la elección, que es noviembre del 2008 a enero del 2009, que asume Barack Obama, hay una crisis financiera en los Estados Unidos, que es la famosa crisis de las hipotecas, que es una crisis financiera enorme. ¿Qué hizo Bush? Lo llamó a Barack Obama y le dijo, tenemos este plan, ¿lo compartís? ¿Qué querés enriquecerlo? Hubo un plan, y lo dice en las memorias de Barack Obama, el trabajo sucio me lo hizo el presidente, se lo dice el propio Bush, para que yo pudiera asumir con el menor costo político. Esto se llama gesto de lealtad democrática. Bueno, esa historia que yo traigo en este último artículo sobre lo que es lo que debería hacer Rodríguez, que yo sé que no lo va a hacer, porque estamos hablando, en los ejemplos que yo traigo, gente que en el fondo tenía una ideología democrática, y Alberto Ruiz nunca lo fue. Alberto Ruiz, lo he dicho en varias notas y algunas veces en tu programa yo, Alberto Ruiz es heredero ideológico de Víctor Sá, del libro Psicología del Puntano, un libro absolutamente racista. Bueno, estas cosas, Alberto Rodizá, cuando salió el libro, fue el famoso escándalo del año 92, cuando él lo prologó y se dio cuenta la barbaridad que había hecho de reivindicar un libro racista que ofendía a todas las comunidades inmigrantes, por no decir a todas, pues todos somos de alguna manera descendientes de algún inmigrante. Cuando Alberto Rodizá tomó conciencia, incluso ahí la DAIA le hizo una cuestión penal en Buenos Aires, Alberto Rodizá desde entonces se disfraza de progresista, pero es un disfraz. Alberto Rodizá sigue siendo el mismo faccioso de siempre, de sus lecturas juveniles. Bueno, eso Alberto Rodizá lo tiene en su ADN y se comporta como tal, como un faccioso. Por eso él no puede reconocer la derrota, no puede nombrarlo a quien le ganó. ¿Dónde se ha visto eso? Bueno, esto es lo que yo intento en estas crónicas de la despedida, ir retratando de quién fue este personaje que hoy se está yendo de la política provincial, y creo que no vuelven más, Mario. Por eso estoy absolutamente convencido de esto. Creo que la gente de San Luis lo tiene que conocer, y uno que de alguna manera ha tenido algún tipo de participación o ha sido testigo en algunos eventos de estos 40 años,
creo que desde el punto de vista de a los que nos gusta escribir, ir retratándolo. Tengo algunas notas para las próximas salidas, que son cosas... Mira, te voy a contar una anécdota, Mario. Sí, lo haces breve, por favor. Sí, 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 en el año enero del 2002 sí, se reúnen en México sí, Gabriel García Márquez en su casa en México con dos argentinos. Uno es Rodolfo Terraño y otro es Tomás Eloy Martínez. sí, Argentina recién salía de diciembre del 2001. sí. Y hay un momento de Gabriel García Márquez le dice a Terraño, que vivía en Argentina, porque Tomás Eloy Martínez vivía en Estados Unidos, contame cómo fue esto de los 5 presidentes. Bueno, Terraño le hace un relato, dice, no, detenete en el de los 7 días, Rodríguez Sá. Entonces le cuenta, y le dice Gabriel García Márquez, ese, que lo vi por la televisión, parece un personaje salido de mis novelas. Esto me lo cuenta Rodolfo Terraño cuando viene en un acto que hace Chungo después en el 2012, Ajá, y ya me lo había contado un amigo de Tomás Eloy Martínez. ajá. Estos rasgos novelescos del abuso de poder estos 40 años, me parece, no quiero compararme de ninguna manera con García Márquez, alguien los tiene que escribir. Bueno, yo he tenido la posibilidad de ser testigo de algunos de estos eventos, y hay dos que te dio el título. Uno es la división de la ciudad de San Luis. Sí, claro. Una locura. Sí. Perdió una elección en el 99 y castigó a la ciudad. Quería castigarla, sí, sí. Quería castigarla. Fue una rebelión de la sociedad. Sí, Y la otra, Mario, es la pantomima de la repatriación de los restos de Juan Crisóstomo Lafinur. Es una mentira, es una teatralización. Los restos de Lafinur nunca se encontraron porque sus restos, en un cambio que hizo el municipio de Santiago de Chile, tiró todo un viejo cementerio en una fosa común. O sea que no hay manera de encontrarlo. Alberto lo encontró. Claro, por eso dijeron, después aclararon que lo que habían traído era material perteneciente a ese cementerio. Eso es. Cenotafio, que es un monumento fúnebre donde no está. Bueno, pero Alberto Rodríguez dijo, hay una ley. Sí, sí, sí. ¿Te acordás? Sí. Todo el año 2007 Sí, nos sí. inundaron con la repatriación de los restos. Sí. Mentira. Es la creación de símbolos, ¿no? Juanjo, gracias por atenderme. Muchísimas Mario, gracias. Hasta pronto. Te mando un saludo. Muchas gracias. Juanjo Laborda Ibarra estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. Vamos a la pausa y volvemos.